Ya, buenos días a todos y a todas. Les habla el profe Jorge y estamos en la clase número 4 de las cuarentena sessions de economía. Vamos a hacer una introducción a esta unidad número 2 que tiene que ver con la historia del pensamiento económico. Van a haber dos objetivos centrales, pero hay uno más esencial. El primer objetivo va a ser una diferencia entre historia del pensamiento económico, que está abreviado con la HPE, e historia de la economía, que son dos cosas bastante diferentes. Y yo creo que lo pueden entender ahora que lo digo, pero más profundamente cuando lo exponga. Y vamos a hacer una introducción de la unidad a través de la idea de economía para distintos pensadores, en específico tres, porque los que están aquí en la foto o caricatura son varios y no todos son conocidos. De hecho, el caballero que está acá, que está arriba de la tarima, como si le hablara el resto, es de hecho el padre de la economía que nosotros ya lo hemos estudiado, Adam Smith. Y hay otros que uno podría, más o menos, de manera informada saber, pero vamos a hablar de tres. Y la tarea de hoy día, la tarea de esta semana, va a ser muy sencilla, que tiene que ver con comprensión lectora de definiciones o ideas de economía para distintos pensadores, por lo menos 6, o un poco menos, 5 o 6 personas, pero que van a tener que analizar a través de un cuadrito que va a ser bien sencillo, va a ser más sencillo que lo que fue este cuadro anterior de los 10 principios. ¿Ya? Bueno, vamos adelante. Vamos a hacer un poco de historia de economía, la diferencia entre la historia del pensamiento económico y obviamente resumir lo que es la historia del pensamiento económico que se encuentra aquí. ¿Ya? Si me escuchan claramente, la pregunta obviamente es, ¿qué es la historia del pensamiento económico? Vamos a definirlo, vamos a ver cuándo nace o se crea esta definición o este concepto y quién o quiénes la inventaron o le dan el nombre. ¿Ya? Ahí está con su respectivo número, entonces se asocia a lo que está ahí al lado. De hecho, una presentación bien nueva que encontré, bien bonita, bien elegante. En primer lugar, la definición de economía tiene que ver con que es la rama de la economía, es una rama que estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos comunes de la naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza principalmente humana respecto a su comportamiento y a su forma de hacer que la economía exista hasta el día de hoy, ¿ya? Porque la historia, la data de la actividad económica entre los seres humanos viene de muchos milenios y siglos atrás. No es reciente, no es del siglo XX o del siglo XV, es mucho antes. La actividad económica, ojo, pero el pensamiento económico es diferente. Bueno, es decir entonces que es la disciplina que trata, como dice el texto, el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en distintas sociedades. La economía que tenemos hoy en día es muy distinta a la época medieval o en la Edad Moderna o antes de la Segunda Guerra Mundial, porque en ciertos contextos las personas intelectuales asociadas a la economía tenían que buscar una forma de entender el problema económico a través de las crisis y dar una solución. Si la definición del pensamiento económico, la historia del pensamiento económico tiene que ver con esa disciplina que estudia la cronología de todo esto, ¿cuándo nace? Bueno, los primeros vestigios están en la antigua Grecia en ideas filosóficas básicas, chiquillos y chiquillas. Por ejemplo, en filosofía, Carlos Roy lo vamos a invocar un poquito, en la República de Platón, el personaje de Platón habla de que cómo se organizaba la economía dentro de una ciudad ideal. De ahí viene el nombre de la República de Platón. Se supone que Platón en su texto, en sus escritos, si no más no recuerdo, se encuentra Platón hablando con autoridades dentro de lo que puede ser la situación de una comida, una cena, y le preguntan sobre cuál es la república o el tipo de gobierno ideal. Y les habla de la república y entre muchas cosas habla de esto. ¿Cómo se organiza la economía en una ciudad o en una república ideal? Ahí podemos decir que vienen los primeros escritos de pensamiento económico, ¿ya? Pero Platón no inventa el concepto de historia del pensamiento económico. De hecho, no hay un autor quien crea el término. Es más bien el título de un libro. ¿Mm? Pero como disciplina, el nombre no proviene de un autor antiguo y clásico, sino es más la gama de ideas, doctrinas y sistemas o análisis y teorías de la economía en la historia, que básicamente es como la Biblia. La Biblia es el conjunto de textos de distintos personajes que en la historia de la fe cristiana hacen que se produzca el texto que hoy día ustedes conocen. Por lo tanto,
para hablar de la historia del pensamiento económico hay que hacer la diferencia entre ese pensamiento económico y la economía en la historia. Esto es como un power más de mis conocimientos previos. Bueno, si tengo que hablar de los orígenes de la economía de la historia, tengo que hablar, por ejemplo, del periodo neolítico, materia de séptimo básico, yo no sé si se acuerdan, pero alrededor del 7000 al 3000 antes de Cristo aproximadamente. En el periodo del Neolítico se desarrolló mucho los primeros comportamientos humanos respecto a la idea de economía a través de un intercambio, del comercio. Entonces, en el Neolítico, cuando el ser humano empieza a perfeccionar el trabajo en piedra, empieza a domesticar los animales, ocurren estas cosas. Por ejemplo, el intercambio de conocimientos y habilidades, el manejo de las armas, el manejo de, por ejemplo, usar la piel para hacer ropa, etcétera. Eso ya es una economía, una práctica. También está el intercambio de productos, o sea, las aldeas humanas empiezan a tener cruces comerciales a menor escala. Y sobre todo en la letra C, la famosa revolución agrícola, cuando el ser humano domestica, entre comillas, las plantas y también a los animales, pero cuando empieza a masificar la práctica de la agricultura, empieza ya a haber un acto de economía, ¿ya? Por ejemplo, ahorrar comida para el invierno y no derrochar. Por ejemplo, intercambiar animales con otras aldeas que no las tienen para obtener, por ejemplo, carne o leche. En fin. Aquí abajito, en segundo lugar, habla de Mesopotamia. Otro antecedente ya más cercano al presente, entre comillas, porque ocurrió hace miles de años, fue la civilización, o una de las primeras civilizaciones, que es Mesopotamia, que organiza por escrito su vida económica. Si alguien se acuerda del famoso código de Hammurabi, escrito en 1750 antes de Cristo por el rey de Babilonia, Hammurabi, fue el primer conjunto escrito de todas las leyes que componían las distintas ciudades de Mesopotamia. ¿Y por qué una ley escrita tiene que ver con la economía? Porque en alguno de sus 283 frases o leyes o normas, hablan varias sobre el tema de comprar y vender. Por ejemplo, si yo robo, por ejemplo, si yo compro algo y no recibo algún tipo de documento, si no hay alguien o un testigo de fe entre medio de una entrega de dinero o pagar algo que yo necesito, si no hay un testigo de fe, me pueden llevar a la cárcel. De hecho, si ustedes buscan en internet la traducción de ese código, van a aparecer eh, en el listado algunas de ellas que hablan sobre eso, sobre el tema de compra-venta, oferta y demanda, obviamente con sus conceptos de la época, por así decirlo. Entonces Mesopotamia ya es un antecedente importante sobre la economía. ¿Y qué decir de la expansión de los imperios a través de la economía? Roma es uno de los ejemplos más importantes. ¿Por qué? Porque en Roma existió algo que para los historiadores es la romanización o asimilación cultural. Cuando se expande el Imperio Romano en la época de Trajano, por ahí, por el ciento y tanto antes de Cristo, si no me equivoco, puede que esté equivocado, pero lo vamos a dejar un poquito aparte. eh, el Imperio Romano empieza a expandirse por el Mediterráneo y empieza a dominar los territorios a su alrededor, los famosos bárbaros, los pueblos que para los romanos eran considerados ignorantes, incivilizados, etcétera, igual como lo que pasaba con los griegos, pero los griegos no se expandieron. Eh, en cambio, Roma, por ejemplo, a través de la moneda, a través de, por ejemplo, la exportación y sobre todo la importación, que en este caso sería que los otros pueblos más pequeños compran cosas de Roma, va a hacer que estos pueblos se vean asimilados e identificados con el ideal de Roma y todo lo que significa su derecho romano, sus leyes y sus costumbres. Y entre medio de eso está el comercio, está el intercambio, está la economía, por ejemplo, a través de la moneda, ¿sí? Entonces, si el Neolítico, Mesopotamia y Roma son parte de la historia de la economía, no significan propiamente tal historia del pensamiento económico, porque pocos de estos ejemplos tienen algún registro escrito sobre cómo hacer la economía, o cómo funciona la economía, o cómo plantear una forma de que el mundo tenga una rueda para que esa ruedita gire. Eso va a verse más posteriormente. ¿Ya? Hay una diferencia importante entre la economía y la historia del pensamiento económico a través de lo que he dicho
aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo ok? Ok. Bueno, ya. Los grandes pensamientos sobre la economía. Dejando atrás los tres ejemplos históricos que yo justifico para decir que desde cuándo el hombre, el ser humano, los seres humanos han practicado la economía, ahora vamos a hablar de los pensamientos propiamente tal. Bueno, existen múltiples teorías y pensamientos en la economía, como también pensadores en la historia, que han tratado de dar una solución y dejar por escrito todo lo que ellos creen que es correcto para que los seres humanos podamos prosperar en el tema económico. Las primeras reflexiones propiamente tal de un pensamiento económico, y aquí viene lo importante para nuestra unidad, provienen desde el final de la Edad Media y la existencia de un pensamiento económico. Materia de octavo, si no me equivoco. Cuando nosotros vemos la imagen de ese castillo, ese campo, esos campesinos trabajando, la tierra o los animales, o en el castillo, que se supone que sabemos quién vive ahí, podemos entender que ese sistema que se llama feudalismo, el feudo, que es la tierra propiedad del señor feudal, en donde existe una relación de servidumbre entre el campesino que trabaja la tierra y el señor que lo va a proteger ante cualquier amenaza, ya es una relación de tipo económica también. ¿Eso qué implica? Si estamos hablando del final del medioevo, ¿qué ocurrió para que hubiera una forma de entender la economía? O sea, del mundo medieval al mundo moderno, por ejemplo. ¿Qué ocurre para que exista esta forma de entender? Tienen que ocurrir ciertos hechos. Por ejemplo, yo voy a hablar de uno solo, porque hay otros varios, y de hecho lo voy a profundizar en la otra sesión. Está el término de la autarquía económica feudal. Si alguien no se acuerda lo que es la autarquía, es un sistema económico en que el Estado se abastece de sus propios recursos, evitando importar, evitando comprar. La autarquía en el fondo es como sale en la imagen. El señor feudal, el castillo y el terreno que tiene a su alrededor con los campesinos trabajándole, pertenecía al sistema económico feudal y por lo tanto autárquico. ¿Ya? Cuando eso se termina, cuando acaba, se expande el mercado y se expande el uso del dinero. Por lo tanto, la gente en general empieza a tener acceso a esas cosas y no tienen que depender solamente de un señor porque ya no está. ¿Mm? Y eso tiene que ver con el mundo moderno, con la modernidad. Y además porque también se expande la producción mercantil. ¿Ya? Se empieza a expandir producto de ese término, de esa autarquía. Entonces, con el final de la Edad Media y el traspaso a la próxima edad, la Edad Moderna y así sucesivamente, el pensamiento de la economía va a empezar a tener una extensión a través de algunos pensadores a lo largo de la historia de ese pensamiento económico. ¿Ya? Partimos desde una lógica súper básica como lo que hacían los seres humanos en el neolítico, pero el pensamiento ya por escrito, a través de teoría, a través de alguna afirmación, hipótesis, etcétera, proviene ya de finales de la Edad Media. Y la próxima sesión vamos a profundizar eso, para que lo tengan de spoiler. De spoiler. Ya, pensadores clásicos. Yo voy a mencionar tres solamente, como bien genérico. Acuérdense que la clase está grabada, así que lo pueden ver, ojalá, una, dos o 10 veces. El clásico y ya conocido Adam Smith, economista y filósofo escocés, nacido en 1723 hasta 1790 en su muerte. Fue conocido como el padre de la economía moderna, quien salía en la primera imagen de introducción de títulos de la clase. Le dio un carácter científico a sus dichos sobre la economía a través de su principal obra. ¿Cuál era? La riqueza de las naciones, que ustedes tuvieron que conocer hace unas semanas atrás, de 1776, en la época de la independencia americana. Yo creo que dije que Adam Smith era americano. Ahí, fe de ratas. Fue un filósofo economista escocés, pero que seguramente estuvo vinculado con lo que estaba pasando en Norteamérica, como también en algunos sectores de su tierra natal. Smith definió la economía como la economía política, considerada como una rama de la ciencia de un hombre de Estado, de un legislador. ¿Ya? O sea, el hombre está involucrado, y no cualquier hombre, es el hombre de Estado. Por ejemplo, los gobernantes y los que distribuyen la riqueza. ¿Sí? En ella se dan dos objetivos. Primero, procurar a las personas, siempre asegurarles a las personas ingresos y subsistencia, ¿ya? Y permitirles procurarse a sí mismos esos ingresos y existencia. O sea, darle la llegada de la riqueza para todos. Y en segundo lugar, proveer al Estado un ingreso suficiente para los servicios públicos. O sea, el Estado también tiene que ser un administrador. De ahí
que Mankiw habla de la importancia del Estado, porque Smith, como padre de la economía moderna, también lo menciona, incluso de manera científica. Todo lo que yo diga ahora de estos pensadores está sacado del libro Economía, una teoría heterodoxa de Gonzalo Martner. Es un economista chileno, ¿ya? Esa es como la base de Smith, ¿ya? A través de explicaciones científicas justifica la existencia del Estado y su importancia y la idea de que las personas tienen que obtener ingresos para poder subsistir de manera individual, pero también colectivamente hablando, ¿ya? Eso es Smith. Aquí tenemos otro caballero que algunos lo deben haber escuchado por ahí, no tanto en mis clases en realidad, pero sí en muchas otras partes, que es Carlitos Marx o Karl Marx. Carlos Roa debe ser un especialista en él. Bueno, para resumir nada más, es un filósofo, economista y sociólogo de origen judío, pero nacionalizado alemán. Las teorías de Marx sobre la sociedad, economía y política las conocemos como marxismo. Él habló no solamente de economía, sino que también de la sociedad y la política. Y todo eso es una conjunción que se le llamó marxismo hasta el día de hoy. Bueno, estas sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. No quiero profundizar en esto, pero en el fondo lo que habla Marx es ver esa dialéctica que no tiene que ver con una lucha militar en el campo de batalla, sino una lucha social para que las clases más bajas y más empobrecidas puedan enfrentar intelectual, política, económica y socialmente a las clases más pudientes. Solamente para resumir, para no irme en la profunda, Marx fue muy crítico con el capitalismo, con el sistema vigente ya en la época, que la llamó la dictadura de la burguesía. ¿Qué es lo que es esa dictadura? Es aquella dictadura que llevaba a cabo, que se lleva a cabo por sus acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. La imagen del empresario que tiene la industria y que hace que los trabajadores hagan fila india y se desvivan trabajando por ello. ¿Ya? De ahí la lógica de dictadura. En resumidas cuentas, la economía, según Marx, es en donde la producción social de una persona se establecen determinadas relaciones necesarias e interdependientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo. A ver, es un término complejo, pero en el fondo la economía es una relación social, voluntaria, pero también involuntaria. Yo puedo entregar mi fuerza de trabajo, pero estoy a merced de lo que haga el dueño para que yo produzca el 100% de lunes a lunes y obtenga una pequeña ganancia de esa cantidad de trabajo hecha, ¿ya? De ahí vienen las relaciones que ocurren entre las personas en economía. Por lo tanto, el conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, donde existe gente que gana y gente que pierde, gente que trabaja y gente que administra y de alguna manera logra la obtención y se supone que la distribución colectiva. Pero eso no pasa según Marx. La distribución no es para todos igual, ¿ya? Es difícil el pensamiento de Marx. Esto es muy sencillo, muy simple, pero eh, es la idea de que ustedes puedan darse cuenta que en ciertas épocas estas personas aparecen para dar teorías y hablar del pensamiento económico de una manera un poco más compleja, pero a la vez necesaria para entender en qué mundo se está viviendo en aquella época. A ver, no sé si alguien me escribió. Vamos a acelerar este tema. Chat. Matías Ramírez, aunque su teoría de la plusvalía no fue tan acertada. Bueno, no. De hecho, Matías, o sea, yo tengo claro para dónde tú apuntas, porque de hecho eso fue tomado por gobiernos por el lado comunista en una época súper densa, como fue la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría, y son teorías que sustentaron lo que lamentablemente fue el fracaso del sistema socialista comunista, la caída de todos los gobiernos que eran del lado de Rusia en la época de la Guerra Fría, con todo lo que más o menos ya saben. Sí, hubo un fracaso lamentable, producto de que también las ideas de Marx no se fueron actualizando a medida que pasaban las generaciones y los gobiernos, que es lo que sí, por un lado, hace, por ejemplo, este caballero, Milton Friedman. El último que yo les voy a presentar para que vayamos como con la conclusión de la clase. Friedman, un intelectual, estadista y economista estadounidense, también de origen judío, coincidencias, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, y fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela económica
de economía clásica defensora del libre mercado. De hecho, los pensamientos de Friedman son vigentes hasta el día de hoy. Fue asesor de gobierno de la época de Ronald Reagan en los años 80 y también de Margaret Thatcher en Inglaterra, que permitió incluso salvar los problemas financieros que habían en esos países en algunos momentos, en un lapso incluso de 10 años, pensando en las crisis que habían en ciertas épocas como las que acabo de mencionar, y gobiernos. Rápidamente, con la Escuela de Chicago se generó la idea de que los mercados son competitivos y libres de la intervención del Estado. Ahí, si ustedes se acuerdan, de Gregory Mankiw. Según Friedman, cuando no hay intervención del Estado, los mercados son más eficientes porque están libres de esa intervención. Hablemos un poco de lo que fue la mano invisible de Smith. O sea, Friedman pega un salto importante, ¿ya? De hecho, hay otros pensadores que agregaron cosas. Me quedan 10 minutos, así que vamos a hacer la cortita aquí. Los postulados de Friedman fueron la base de las políticas neoliberales que se establecieron en algunos países en la década de los 80, o la Chile, o la Sudamérica, etcétera, sobre todo en nuestro país, en un modelo que obviamente inicialmente no fue pensado para la realidad de Chile, sino para la aplicación en una supuesta realidad donde la economía era como, no sé, la de un país más desarrollado en Europa, no pensemos en Estados Unidos, nuestro país va a ser imposible que llegue a ese nivel, sobre todo como están pasando las cosas ahora. Yo creo que ahí está el error grande de aplicar los pensamientos neoliberales al pie de la letra de Friedman en una realidad muy diferente como era la nuestra, ¿ya? Este economista define una economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Voy a saltarme un poco el texto porque ustedes lo pueden leer también en sus propios apuntes cuando el video está en YouTube. Pero en el fondo la economía positiva es o trata de ofrecer explicaciones objetivas y científicas, tal como hacía Smith, sobre el funcionamiento de la economía, obviamente contextualizado a la época. En el fondo, lo que es para Friedman, la economía es lo que es y no lo que debería ser. Él no aplica términos éticos y morales. Suena súper egoísta. Simplemente Friedman explica lo que es la economía. Punto. Cómo funciona, para qué funciona y cuál es su objetivo. Libre mercado, competitividad total, sin intervención del Estado, por poner el ejemplo sencillo. Pero él no habla de lo que debería ser la economía. Es súper, de repente, cuestionable, se le puede juzgar, pero fue uno de los pensadores que estableció políticas económicas que son vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Van quedando unos pocos minutos. ¿Hay alguna duda que tengan con respecto a Friedman, Smith o, por ejemplo, Marx? Porque hay otros pensadores que vamos a ir viendo paulatinamente en las próximas clases. Está Wilfredo Pareto, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill o John Maynard Keynes, que es súper importante. No sé si en alguna otra clase no habrán escuchado del keynesianismo, etcétera. ¿No hay nadie que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo en el chat? No es necesario hablar también, chiquillos, no voy a obligar a nadie. Si quieren escribir en el chat no hay problema, yo igual respondo. ¿Nadie? ¿No? Ok. Finalicemos entonces. Conclusiones. Hemos visto una pincelada genérica de lo que es la historia de la economía en el mundo, ¿ya? Desde la época neolítica hasta más o menos la Edad Media, que es distinto a la historia del pensamiento económico, y desde el final del feudalismo medieval, pasando por algunos pensamientos generales, que es la historia del pensamiento económico como disciplina o rama de la economía. ¿Ya? No es tan difícil. Quizás el tiempo me hace pasar muy rápido esto, pero créanme que va a ser muy interesante cuando lo veamos con más calma en las siguientes sesiones. Finalizando rápidamente, entonces, la historia del pensamiento económico es una proyección extensa de todas las teorías existentes en la economía y cómo funciona o cómo funcionan, ¿sí? A lo largo de la historia. Los pensamientos económicos se adoptan y moldean de acuerdo al contexto en que emergen. O sea, Adam Smith calzó justo en la época donde él vivía, para hablar de su mano invisible. Marx también hizo lo suyo. Y también, obviamente, em, el caso final, se me fue, pero no importa. Todos los pensadores económicos aparecen de alguna manera para lograr esto. Eso era lo que quería explicar. Los pensadores son una especie de respuesta o solución ante él o los problemas que a futuro tendrá un sistema. Smith
entregó posibilidades para que 10 años después la economía prosperara y se pudiera evidenciar que sus ideas eran correctas, ¿ya? Friedman, que el que había olvidado, también lo hace. Antes de que hubiera una crisis, 10 años antes, Friedman estaba hablando del sistema neoliberal, por así decirlo. Los famosos Chicago Boys son los que van a expandir eso en un sistema que todavía se encontraba en los finales de la Guerra Fría, que logra el éxito hasta el día de hoy para quien quiera verlo de esa forma, obviamente. Y para ir cerrando, gente, ¿los pensamientos económicos son vigentes eternamente? Claro que no. El pensamiento económico sí, pero determinados pensamientos económicos son vigentes para siempre, no, lo acabo de explicar, o sea, dependen de su contexto histórico, cómo es la sociedad, cómo se está comportando, quiénes son los que gobiernan, cuánto dinero hay, etcétera. Por lo tanto, voy a dejar esto como una pregunta abierta para que lo reflexionen. Ante la actual recesión y visible crisis que va a haber después de la pandemia o que ya está ocurriendo en medio de la situación de pandemia, ¿hay posibilidades de que las teorías actuales subsistan y perduren intactas? ¿El sistema económico que ustedes conocen más o menos hoy en día va a subsistir y perdurar incólume, intacto, sin ningún daño después de que la economía vuelva a levantarse? ¿O va a aparecer una nueva luz a través de un nuevo pensador económico que pesque las ideas anteriores a Friedman o las posteriores a él y las pueda perfeccionar a un modelo tal vez más social, un modelo de libre mercado? Sí, por supuesto. Es lo que existe y lo que va a existir, pero de una manera más aterrizada, ¿no? No tan intelectual, no tan alejada de la realidad que está viviendo cada persona en su casa, por ejemplo, o en los países. Bueno, les voy a dejar esa pregunta, ¿ya? Eh, Eso, yo voy a dejar de grabar, pero lo voy a hacer ahora para que lo tengan disponible en YouTube. Ahí me despido de la grabación. Nos estamos viendo.